Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Muy bienvenidos. ¿Cómo están? Una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy revisando, haciendo memoria, analizando qué pasó ese 18 y 19 de octubre del año 2019, que marcó, me parece, un antes y un después para nuestro país. El 17 de octubre nos levantamos con un país más o menos similar a lo que teníamos en el tiempo, y posterior al 18 de octubre tenemos otro país. Fue un movimiento de placas tectónicas que todavía no logra acomodarse, me parece. Y en esa línea es que creo que ¿quién mejor? Hay muchos testimonios, pero ¿quién mejor que tener la historia y el testimonio en primera persona de aquellos que estuvieron en la calle intentando estabilizar e intentando controlar la violencia y la destrucción que se vivían que se vivían en esos tiempos? Por eso estamos con Claudio Crespo acá por primera vez en la entrevista a Nicole Rodríguez, teniente coronel en retiro de Carabineros, comandante es lo mismo, entiendo yo, bajo las nominaciones y los cargos en Carabineros. Él hoy está formalizado por el caso de Gustavo Gatica, nos va a comentar, y hay otros procesos también que al parecer se están llevando a cabo en contra del teniente coronel en retiro Claudio Crespo. Claudio, bienvenido, muchas gracias por tener la valentía, la honestidad y querer seguir contando la historia del 18 de octubre del año 2019 desde lo que se vivió y se vio en la calle. Muchas gracias por estar en la entrevista de Nicole Rodríguez. Hola Nicole, buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que escuchan el programa. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Yo siempre he dicho que estos casos, lo que ocurrió, hay que seguir viralizándolo, que la gente sepa estas historias que aún no han sido contadas en su totalidad, porque la gente muchas veces conoce una parte de la moneda y es bueno que sepan las dos caras para que hagan sus propias conclusiones. Cuando comenzó el 18 de octubre, creo que se contó un relato como uno siempre necesita una explicación, ¿qué está pasando acá? La mayoría de los líderes políticos, incluso analistas, del grupo que siempre está opinando y haciendo análisis en los medios de comunicación, creo que se plegaron a un relato. Y creo que fue muy conveniente ese relato para darle explicación a algo que todavía no lo tenemos. Pero permíteme, Claudio, antes de comenzar con tu testimonio, tú eras parte de Fuerzas Especiales de Carabineros. Así es. Permíteme recordarle algunas cositas a nuestros auditores. Primero agradecerles, seguimos creciendo en audiencia y en auditores suscritos a nuestro canal. Superamos ya los 30.000, es un numerazo para un programa que lleva un año y un poquito más. nicolperiodistachile@gmail.com, allí yo me comunico con ustedes, con los auditores, con sus análisis, quejas, críticas, sugerencias y también con los muy necesarios auspiciadores. Patreon es una manera que tenemos de sustentar el programa, a ellos también se los agradezco, hay que seguir motivando que la gente se suscriba a Patreon, pero por el otro lado tenemos a los grandes auspiciadores que han estado con nosotros desde siempre. Comienzo con Master Cook Casinos, esta empresa de servicios gastronómicos que le soluciona la vida a cualquier empresa de cualquier tamaño, donde el problema de la alimentación de los empleados a veces termina siendo, como dicen por ahí, a pain in the ass. ¿Qué hago con esto? Le pido a esa persona que trae colaciones, que cada uno se traiga, le damos un voucher, soluciónalo con una concesión de casinos. Ellos saben hacerlo y su especialidad es cocina in situ, cocina que además tiene ese gusto a comida casera. Póngase en contacto con Master Cook Casinos porque vale la pena. Ventas@mastercook.cl o www.mastercookcasinos.cl. Allí podrá ver los planes y la propuesta que pueden hacer según sea las necesidades de su empresa.
Si va a ir al aeropuerto y no sabe cómo irse, no quiere depender de transfer, de taxi, compartir un auto, quiere manejar sus tiempos y llevar las maletas que quiera, bueno, vaya a su auto y se estaciona en MC Parking, ese estacionamiento que se ve desde las autopistas. Es muy simple, usted viene por Costanera Norte o Autopista Vespucio Norte y un bus de MC Parking lo deja en la puerta del aeropuerto y a la vuelta de su viaje el mismo bus lo deja en la puerta de su auto. Algunas características importantes, muy seguro, su auto va a estar igual, independiente al tiempo que usted lo deje allí. Mientras antes reserve su estacionamiento más económico, le va a salir el pago del estacionamiento. Guardias, seguridad 24 horas, alarmas, cámaras, todo lo que usted necesita para estar tranquilo. www.mcparking.cl. Y hablando de seguridad y tranquilidad, es el tema que nos lleva a hablar con Claudio. Claudio, vamos a comenzar de inmediato con las siguientes preguntas. Yo todavía no entiendo qué pasó. Tengo una idea, he leído muchos libros, lo hemos analizado, lo he tenido que analizar en distintos programas y quiero que me cuentes cómo era tus labores junto a tu equipo de Fuerzas Especiales de Carabineros un 16 o 17 de octubre y qué ocurrió el 18 de octubre, haciendo la comparación. Bueno, yo, como tú bien dices, yo era teniente coronel de Carabineros, el grado es comandante, lo mismo. Yo trabajaba en Fuerzas Especiales, tenía mi obligación ahí en la prefectura, aquí en Santiago. Y bueno, antes del 18 de octubre, claramente Chile tenía sus problemas y todo lo que todos conocemos. Habían desórdenes, se produjeron algunos enfrentamientos cuando había marchas, etcétera. Eh, yo recuerdo que ese año fue más o menos bastante convulsionado con el tema de los estudiantes, sobre todo el Instituto Nacional y el INBA, el Internado Barro Arana. Estos jóvenes dieron harto que hacer en el sentido que se manifestaban violentamente. Eh, ellos, ¿cómo se llama? Muchas veces, bueno, muy seguido nos lanzaban molotov, nos atacaban con elementos contundentes, desde altura se subían a los techos temerariamente del Instituto Nacional. Por suerte nunca nadie se cayó. Y eso se fue arrastrando por varios meses, y claro, después se desembocó que estos mismos estudiantes empezaron a hacer los temas en los metros, destrozos de los torniquetes, la evasión del metro, y después ya conocemos lo que ocurrió en la historia. Yo diría que claramente Chile tuvo un retroceso bastante considerable desde aquel tiempo a lo que éramos como país en la visión extranjera, en el progreso, en la inversión, a lo que es hoy día después del estallido social o estallido... Entonces, Claudio, te preguntaba en el fondo para entender cómo ocurrió este cambio tan drástico que vivimos. Entonces, efectivamente tú venías con tus mismas labores de siempre, digamos, en el sentido que existían focos de violencia en los liceos, que lo seguimos viendo hasta hoy, digamos. Algunos otros grupos que a lo mejor seguían haciendo desorden en el metro, pero no había nada que te llamara la atención de distinto. Esa es la pregunta en realidad. O sea, mira, como te dije, yo trabajaba en esta área, en esta especialidad, y siempre ha habido eventos, po. Siempre había en marcha la moneda. Vamos a ver si retomamos ahí. Claudio, se nos cortó un poquito. Puedes retomar la respuesta, no te preocupes. Vamos a ver. Yo te escucho bien, Ahí. Yo también te te escucho escucho. bien. Sí, mira, yo te decía que siempre han sucedido situaciones como desórdenes públicos. Siempre llegaba gente a protestar frente a la moneda, o los mismos liceos emblemáticos se manifestaban en forma violenta. O sea, para nosotros era más de lo mismo, ¿no? No teníamos como por lo menos, yo hablo por mi área, no se vislumbraba algo como que fuese a suceder algo más grave, sino que eran eventos, claro, como lo dije al principio, ese año, el 2019, fue muy notorio
los desórdenes graves que se generan, sobre todo en el Instituto Nacional y en el INBA. Muchas molotov, esas cosas eran como inusuales, pero dentro de un marco normal, digamos, de desorden. Estos jóvenes nunca han medido acciones. De hecho, se implementaron varias medidas en ese tiempo, incluso algunos, en una oportunidad los carabineros estaban arriba de los techos, no sé si tú te acuerdas, Sí, para evitar, porque ¿qué hacían? ¿Por qué nosotros ingresábamos al Nacional? ¿Por qué? Al Instituto Nacional me refiero. Porque en muchas ocasiones ellos amenazaban a la rectora, era una mujer, y ella pedía auxilio de la fuerza pública. Nosotros estábamos obligados a ingresar y ahí habían enfrentamientos con ellos, claramente nosotros en desventaja porque no podíamos hacer uso de la fuerza con un menor de edad, o sea, un joven estudiante, no sé. Y ellos nos atacaban con todo, o sea, estábamos hablando de repente, habían 500 alumnos dentro del Instituto Nacional y nosotros entrábamos 20 carabineros, entonces siempre tuve heridos, muchos carabineros heridos, y yo también resulté herido en varias oportunidades porque nos atacaban con todo, digo. Y mira, y yo justo, yo había pedido mis vacaciones, y me las dieron, me las otorgaron en octubre, como el 17 de octubre salí, el 15 de octubre, no me acuerdo. Y yo me fui, yo había pedido unas vacaciones y había pedido permiso para salir fuera del país. Entonces, yo me enteré re poco con lo que ocurría en el tema de los torniquetes y de las evasiones del metro. Y yo llego a Chile de vuelta de mis vacaciones, que fue una semana, y el jefe mío, el jefe directo, me suspende el feriado, me lo suspende. Chuta, yo venía cansado, le dije, puta, deme unos días para poder reponerme, porque había sido un año bastante, como te dije, convulsionado por este tema de los estudiantes. Y me dieron 3 días, me acuerdo de 3 días, y me tuve que recoger el 18 de octubre. Mis vacaciones terminaban a fin de octubre, o sea, como el 30 de octubre yo tenía que recogerme a mis labores habituales. Y él me dice, ya, tomate los 3 días y de permiso, y volví el 18 de octubre. Claro, ahí es otra realidad. vamos por parte, Claudio. Cuando volviste el 18 de octubre, ¿con qué te encontraste en las calles? Y además te pregunto, ustedes que eran de fuerzas especiales, ¿no hubo alertas de inteligencia, algún tipo de informe que les dijera, viene algo grande? ¿Hubo algo o simplemente esto empezó a crecer y ustedes tuvieron que salir a la calle? No, mira, la verdad es que ese día sí, fue muy temprano, me citaron a las 5 de la mañana, iniciando la jornada, porque a las 5:30 llegaban carabineros que cubrían todas las estaciones del metro de Santiago, eran 2 carabineros por estación, que era una cuestión preventiva, o sea, ellos no podían hacer nada ante una masa de 30, 50 estudiantes o lo que sea. Era simbólico, digámoslo así, es simplemente, Claro, algo así, porque como se ya, estaba produciendo esta evasión ya hace varios días, se dispuso que los carabineros custodiaran en conjunto con los guardias y con los vigilantes del metro, custodiaran las estaciones, para evitar las evasiones, digamos. Entonces yo tomé la cuenta, lo despaché, estaba todo en regla, o sea, teníamos que cubrir todas las estaciones de Santiago, imagínate, no sé cuántas eran, no sé si 120, 128. El asunto es que después yo salgo a la calle, a esa hora, a las 6 de la mañana, empezamos a patrullar, yo me acuerdo, y se genera el primer foco de conflicto en la Universidad Central, la que está en Lord Cochrane con Santa Isabel. Hay un enfrentamiento, yo fui para allá con unos medios de carabineros, o sea, de fuerzas especiales, tuvimos un par de escaramuzas con esta universidad que regularmente salía, no era muy seguido, pero ellos también se manifestaban. Una universidad privada, la Central. Después de ese conflicto se normaliza el tránsito porque estos tipos siempre cortan el tránsito, es lo principal para generar el desorden, el caos. Y Santa Isabel es una avenida que tiene harto flujo. Y me llaman que el metro Los Héroes estaba tomado y me ordenan desalojarlo. Entonces me traslado al metro Los Héroes desde allá, desde la Universidad Central. Llego al metro Los Héroes y habían muchos jóvenes, muchos, estamos hablando más, no sé, más de 200 para arriba. Y está la línea tomada, o sea, había un tren detenido, lo tenían ahí en forma muy temeraria, un metro, y me ordenan desalojar. Entonces la orden fue compleja porque sacar a estos cabros de ahí no era fácil. Yo entré con, no sé, 20, 30 carabineros
se produce un enfrentamiento, y había estado todo muy, los torniquetes quebrados, había mucho vidrio en el suelo porque habían quebrado todas estas cosas de las pasarelas del metro. La gente que estaba ahí atendiendo estaba atemorizada en la caseta, la sacamos primero y logramos desalojar el metro. Y después se cierra la estación, cierran varias estaciones en la línea 1 Sí, fue. y después se traslada un grupo a La Moneda a manifestarse. Me traslado a La Moneda para resguardar la moneda, para que no ingresara nadie. Y después el foco se va a Plaza Italia. Sin saber nadie, a estas alturas, estamos hablando el 18 de octubre, tipo 19 horas, 18 horas por ahí. Claudio, ¿estos grupos eran siempre los mismos o eran distintos grupos? Mira, había de todo. Habían desde estudiantes a personas de mayor edad. No, mi pregunta es si se Eh, iban ellos mismos, si se iban no, trasladando se fueron o acoplando. aparecían Se distintos fueron focos, acoplando otras personas. Se se fueron iban acoplando otras acoplando. personas. Mm. Porque lo que yo percibí, que se fue agrandando la masa de personas. Porque cuando yo fui a Plaza Italia, a esa hora, empezaron a manifestarse en lo que era la explanada, arriba de la vereda. Entonces nosotros, con alto parlante, esos son dentro de los protocolos, el diálogo, les decíamos a las personas que no cortaran el tránsito, porque si cortaban el tránsito por la Alameda, nosotros vamos a tener que usar los medios para restablecer el orden, ¿cierto? Porque hay que entender, para que la gente también entienda, Ahí se nos... perdón, Disculpa, Claudio, ahí volvimos a retomar la comunicación. el derecho a la manifestación se termina cuando le cortan el derecho a otras personas. Así es. Porque las personas tienen el derecho a desplazarse libremente por toda la avenida del país. Entonces un grupo de personas que se quiere manifestar no puede cortarme mi derecho a pasar por esa avenida. Pero bueno, empezaron a cortar el tránsito, nosotros empezamos a hacer los protocolos, agua, la gente se subía, bajaba, de repente empezó a llegar más gente, más gente, más gente. Y claro, ahí cuando ya se potencian, es más difícil para nosotros controlarlo. Cortaron el tránsito, hubo un enfrentamiento, quemaron un bus del Transantiago que no pudimos evitarlo, quemaron vehículos particulares, y ahí empezaron los saqueos en forma inmediata. Me acuerdo que saquearon, había un Telepisa en la esquina, había un Oxxo en Corbalán con la Alameda, los saquearon, chuta, era algo raro, pero era Claudio, como dentro déjame de... preguntarte lo siguiente. Por lo que fuiste viendo, todos sabemos que esto fue creciendo. ¿Te parecía que era espontáneo o que estaba planificado? Hasta ese momento todo espontáneo, normal, hasta ese momento. Pero ya oscureció y me notifican que regrese o baje hacia el poniente, hacia la moneda, porque había información que podría llegar un grupo grande a la moneda, frente al Palacio de Gobierno. Bajé con mi dispositivo, con la gente que andaba conmigo, llego a la moneda, claro, estaba cerrada la moneda con un cierre ampliado que se llama, que es como más seguridad, y me mandan al Metro Universidad de Chile. Y ahí viene lo que ya queremos llegar al punto, porque ahí empezamos a escuchar, estamos hablando ya 9 de la noche, un poquito más, empezamos a escuchar que habían atentado a las estaciones del metro, la estaban quemando. Y se empezó a escuchar por la radio que estaban quemando una, dos, tres, cuatro, entonces, chuta, empezó a haber algo raro ahí. Eso ya no era un contexto normal. Y cuando yo llego al metro Universidad de Chile, había un número de encapuchados que nos hizo frente. Tuvimos ahí un enfrentamiento, querían entrar al metro para quemarlo también. Nosotros pensamos que esa era la intención, tenían molotov, acelerante. Nosotros logramos contrarrestar ese ataque. Yo detuve a un encapuchado, mi acompañante detuvo a otro, empezamos ahí a forcejear, nos sacaron la cresta a los dos. Eso fue un error táctico de nosotros, pero nos quedamos solos al final y nos sacaron la cresta varias personas, me patearon en el suelo, mi acompañante igual. Chuta, yo me logré zafar de esa agresión, yo estaba en el suelo, me recibí golpe en la... Bueno, andaba con un casco, pero en el casco igual, el cuello, en las costillas, me logro zafar, como dije, y mi acompañante también lo tenía en la misma, lo saco de ahí, él terminó en el hospital, yo, chuta, terminé muy, muy lesionado, pero no quise irme al hospital, porque ya a esa altura se escuchaban las comunicaciones de los quemas del metro. Y ahí, Nicole, viene algo más muy grave. A mí me dicen,
me estaba recién recuperando, como sacándome el polvo de la tierra cuando me tiraron al suelo, y me dicen que me traslade a Santa Rosa con la Alameda porque estaban quemando un edificio. Puta, ahí ya claramente todos prendimos las luces de alerta, algo está pasando, algo grave está pasando. Yo Claudio, ¿Mm? perdón, termina tu Me pasé relato. a Santa Rosa y veo, yo llego ahí y vi, lo que yo vi, es un edificio, no sé, de 15 pisos en llamas. Sí. Después subimos que era la escalera de emergencia y todo el tema, pero la imagen cuando yo llego a Santa Rosa con la Alameda, que era el edificio de Enel, yo lo vi completamente en llamas, le saqué una foto con mi teléfono y dije, ¿qué pasó? O sea, nos vieron locos. Y ahí estaba ya, la radio no paraba de sonar, que estaban quemando estaciones y estaban ya atacando los carros de la población. Los carabineros me refiero de orden y seguridad, los que se paseaban en radio patrulla, en furgones convencionales, lo estaban atacando, tenían que arrancar de las turbas, entonces ya había algo más, ya mucho más grave. Claudio, ¿cuál fue el diagnóstico en ustedes en Fuerzas Especiales de lo que estaba pasando? Mira, creo que hasta el día de hoy los ciudadanos comunes y corrientes todavía no tienen la explicación de lo que pasó. Eh, el tema de que fue un estallido social y bueno, esa explicación que fue más bien una explicación acomodaticia política, me parece que no lo explica. ¿Cuál es el diagnóstico pasado algunos días, me imagino el 17, 18, 19, no, que tenían ustedes al interior de Carabineros o de Fuerzas Especiales puntualmente? ¿Qué comentaban? ¿Qué estaba pasando en Chile? Mira, lo que nosotros hablábamos en por lo que estábamos viviendo, la experiencia y la jerga policial, era que esto se trataba de una revolución. Eso del tema del estallido social nosotros nunca lo compramos. Nosotros hablamos de una revolución y que tiene matices muy similares a una revolución. Esto fue una rebelión. Y la rebelión claramente hoy día todos sabemos que se transformó, como lo dijiste tú, en un golpe de Estado no tradicional, como lo dijo incluso Sebastián Piñera. Entonces, cuando esto ya se empieza a dar diariamente, unos enfrentamientos brutales, o sea, yo llegaba a Plaza Italia el 19 de octubre, el 20 de octubre, y teníamos sobre 30.000, 40.000 personas. Llegamos a tener pic, no, sin contar la marcha del 25 de octubre, llegamos a tener pic de repente de 150, 180.000 personas solamente ahí. Ponte tú que el 10% solamente nos atacaba. Estamos hablando que eran 20.000 personas contra nosotros, 18.000. Y nosotros llegábamos ahí porque hay que recordar que las fuerzas nosotros tenemos que dividirlas, pues dejar un contingente grande en la moneda, porque la moneda no podía ser vulnerada. Había un contingente grande también en el Costanera Center porque estos gallos querían quemarlos. Después salieron antecedentes que querían que yo mismo me tocó protegerlo un par de veces y eran también. Y el resto, dividido, nosotros teníamos protección del presidente de la República, tantos carabineros, protección en el barrio La Legua, tantos carabineros, protección. Entonces, toda esa fuerza se dividía y nosotros terminábamos con 300 carabineros en la Plaza Italia y enfrentándonos a miles de encapuchados. Entonces, nosotros claramente ya no era normal, esto no estaba dentro de la normalidad que conocíamos como protestas, como enfrentamientos, como manifestaciones violentas o agresivas. Esto ya pasaba a otro nivel. Aparte que nunca habíamos visto tipo, ¿cómo se llama? Con indumentaria de guerrillero, o sea, escudero, con protecciones, me refiero a la primera línea, Sí, con te iba a gente. preguntar, ¿con qué recursos contaban quienes participaban de esta rebelión? ¿Con qué recursos? ¿Quién los ayudaba? ¿Qué es lo que Tenían sacaban mucha para poder logística, enfrentar a Carabineros? tenían mucha logística, demasiada. ¿Por qué? Porque tenían escudos, que no eran escudos así, o sea, eran artesanales, pero eran bien elaborados. O sea, tenían el tema de la manilla para agarrarlo, estaban bien diseñados. Eh, Habían personas que se dedicaban única y exclusivamente a romper los pavimentos, las veredas y la calle, y rompían con herramientas. No eran tipos que no tenían O sea, conocimiento, había una estrategia, no una era algo planificación.
espontáneo de la gente en la selva yendo a No, no, no. saquear. Había una Mira, estrategia. Nicole, cuando sacaron todos los negocios, todos, no se salvó ninguno, excepto la fuente alemana que la protegieron los mismos dueños. Pero el resto de los negocios, ¿cómo operaban estos tipos? Habían en personas encapuchadas con galleteras industriales, con galleteras hidráulicas que funcionaban con un motor, ¿cómo se llama? Un grupo electrógeno pequeño, y estos rajaban las rejas de los locales para saquearlo. Entonces, esto se nos formó en una especie de terror a la población. Terror. ¿Y por qué digo que están planificados? Mira, les llevaban comida de estajo. Como te dije, habían tipos que rompían el pavimento, otros tipos que con carretillas llevaban los elementos sustraídos o sea, las rocas a las primeras líneas donde estaban atacándonos. Mucha molotov. La molotov tiene un costo, o sea, benzina, las botellas de vidrio, bueno, tienen un paño que es el que se moja, pero estamos hablando de, no sé, 200, 500, 150, 200 molotov por jornada. Y eso tiene un costo. Lo otro, mucha gente con onda, esta resortera. Y cuando ya empezaba a caer la noche, empezaba a oscurecer, no sé, me atrevería a decir 60, 80 tipos con láseres, esos láseres verdes, Sí. que nos apuntaban en la cara y no nos dejaban ver. Entonces, claramente había aquí una logística bastante sofisticada para el tema de estas manifestaciones. Mira, un dato importante. ¿Te acuerdas tú que al principio, bueno, el 19 de octubre, Piñera decreta estado de constitucional, excepción constitucional, ¿cierto? Y las Fuerzas Armadas cooperan en el orden público. En aquel tiempo, el jefe de Estado Mayor, que hoy día es el comandante en jefe del ejército, decretó toque de queda, a cierta hora. Estos tipos se movían tan bien, los manifestantes, porque entre ellos se autocuidaban, ¿cierto? Y decían, ya, hay que retirarse, viene el toque de queda, los militares van a empezar a disparar, que nunca no ocurrió. Fue, sí. Y sabes que, por ejemplo, si el toque de queda empezaba a las 9, no sé cómo se comunicaban tan bien, yo creo que andaban con radio, yo vi tipos con radio, esas radios que nosotros usábamos, y 10 para las 9 ¡fum! Se iban todos, desaparecían, en distintos lugares, habían escaramuzas en otros lados, pero lo que ocurría en Plaza Italia terminaba así, no teníamos nosotros que enfrentarnos a nadie. Y eso dicta de una cuestión que viene de como orden superior, así como una situación Una piramidal. estructura jerárquica. Claro, claro. Claudio, vamos a ir por Bueno, partes porque hay preguntas súper básicas que todavía nadie las responde, por lo menos no las responden desde el Estado de Chile, digamos, y sus instituciones. Hay algunas. ¿Quiénes son estos tipos? Cuando tú dices estos tipos en la calle, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son este grupo a lo mejor heterogéneo que participó de esta rebelión? Mira, piensa la respuesta porque tengo que recordar dos grandes auspiciadores que tengo en el programa. Voy a comenzar por recordarles el producto maravilloso que es Oxinova. Me cuesta mostrarlo porque me brilla acá en la cámara, pero en este sobrecito muy simple que les llega a su casa o donde usted pida el producto, acá viene el producto maravilloso fabricado en Estados Unidos, pura tecnología. ¿Para qué? Para eliminar el mal olor. Los malos olores se eliminan de raíz, no se esconden. No es un problema de abrir las ventanas, no es un problema de tener un spray, prender incienso. Los malos olores se eliminan eliminando las bacterias de la descomposición que produce ese mal olor. Y eso es lo que hace Oxinova. Principalmente para a lo mejor esas viviendas no conectadas al alcantarillado, por lo menos también en viviendas que están en zonas rurales, restaurantes, en casas, como por ejemplo en el sector del baño, de la cocina. Muchas veces no sabemos dónde, ellos también los pueden asesorar, edificios, pero lo importante, simplemente con este sobrecito, usted lo diluye en agua, según las instrucciones que trae acá, y ese mismo producto lo echa sobre el lugar donde está saliendo el mal olor. No necesita cubrirse, es un producto muy fácil de usar y muy seguro.
www.oxinova.cl. Hay veces que hay que solucionarse la vida con cosas simples. Lo compra ahí en esa web de Oxinova el producto. Y también me han preguntado acerca de este auspiciador. Bueno, ¿de qué se trata Patrimor? Patrimor es un servicio de asesoría de inversión. Muchas personas logran juntar algo de dinero, un monto para tener un patrimonio. A veces es harto, a veces no es tanto, todavía a uno le gustaría más, pero lo más importante es no perderlo. Y lo más importante también es no seguir esos cuentos mágicos o esos encantadores que te dicen yo hice esto y gané plata. Hay que saber manejarse con los instrumentos financieros y además hay que saber de qué tipo de inversionista es uno. No pierda ese dinero que con tanto esfuerzo lo logró juntar, así que póngase en contacto con Patrimor. Es este servicio de asesoría que está regulado por la Comisión del Mercado Financiero, más de 9 años en el mercado, más de 6.000 clientes, y ellos no manejan su dinero, ellos les cobran una cuota mensual por asesorarlo. Van a ser su guía, sus asesores, no tienen conflicto de interés para recomendarles algún tipo de acción, algún tipo de fondo mutuo o algún tipo de departamento, si usted quiere a lo mejor comprar una vivienda y arrendarla, lo que sea. Con Patrimor, póngase en las manos de ellos. www.patrimor.cl. Claudio te preguntaba, bueno, ¿quiénes son? ¿Quién estaba en la calle? ¿Quiénes son estos tipos? ¿Qué grupo es este? ¿O cuáles son los grupos que están en la calle? Mira, es difícil esa respuesta porque había de todo. ¿Ahí sí? Sí, Había de todo. Nosotros nos enfrentamos, mira, yo creo que fui el oficial jefe que estuve más tiempo en ese sector. Entonces yo empecé a aplicar estrategias que básicamente eran para detener a más encapuchados, detener a más primeras líneas. Porque yo siempre sostuve, y con la experiencia que yo tenía anterior, de que cuando nosotros deteníamos a estos tipos, los encapuchados, los que ocasionaron los desórdenes, los que atacaban a la policía, como que siempre decantaba la manifestación, como que la gente como que se empezaba a retirar, porque no querían que los detuvieran, ¿no es cierto? Y fíjate que acá ocurría lo contrario. Nosotros deteníamos gente y seguía como llegando más gente, era una cuestión inédita. Bueno, en estas detenciones, que agarrábamos siempre gente encapuchada, no el tipo que iba pasando, porque eso es un mito cuando dicen, no, que yo justo iba pasando, yo no estaba haciendo nada, ya. Sí. Había de todo. Mira, nos encontramos con estudiantes, menores de edad, de repente detrás de la capucha, porque está encapuchado, tú no identificas si un hombre o una mujer, en muchos casos, si es mayor o menor, no sabemos. Pero le sacamos la capucha y eran cabros de 15 años. De repente nos encontramos con mujeres de 15, 16 años. Obviamente le decíamos que se fueran. Es un problema tener a una persona de esa edad detenido en mezclarlo con adultos. No se puede, la ley no lo permite. Entonces, pero mucho de... disculpa, Claudio, esto, entre paréntesis, ¿algún minuto tuvieron algún diálogo para decirles qué hacen acá, quién los mandó, por qué están Sí, acá, en desde una dónde oportunidad, vienen? bueno, hay que convenir que los detenidos tienen un derecho, que es el derecho a guardar silencio. Entonces, la policía ya no puede interrogarlo a no ser que tenga una orden de un fiscal. Pero yo, fíjate que, porque era un trabajo exhaustivo, súper, porque es difícil pillar a un encapuchado. La justicia dice, ya, un detenido encapuchado, no sé, es súper complejo, porque estos gallos, aparte que tienen zapatillas, andan con ropa liviana, nosotros andamos con un equipo que es muy pesado, pesa casi 20 kilos, 17 kilos. Entonces pillar a estos tipos que son ágiles, son más jóvenes y corren rápido, era difícil. Y nosotros pillamos muchos encapuchados, hartos. De repente había días que pillamos 60. Bueno, más de una vez les preguntaba a algunos, oye, compadre, ¿cuál es tu idea de venir a... ¿Qué tenemos hecho nosotros, los carabineros, de partida? Porque aquí había una demanda, en ese entonces, demandas sociales que querían mejorar, no sé, por las pensiones, la salud, la educación, bla, 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 los 30 pesos.
Y fíjate, Nicole, que muchos me decían que les pagaban por ir para allá. ¿Quién? ¿Lograron saber quiénes les Yo pagaban? les pregunté, gente, ¿cuánto les pagan? 40.000 pesos. ¿Quién les paga? No, ahí se tiraban como por el desvío, daban un nombre, pero era como, ¿Cuál es y tu... no era mi función. Han pasado ya sus años. eh, ¿Cuál es tu diagnóstico, Claudio? ¿Quién les pagaba? ¿Quién les daba las instrucciones para que se Hoy retiraran? día, ¿Quién daba hoy día lo han quién les dicho, daba las instrucciones para que volvieran a las calles? Yo creo que mira, tienen hoy día lo han idea. dicho, sí, varios actores políticos, y yo también veo que esa tesis es real, que aquí está metido la izquierda, el Partido Comunista. Sergio Mico lo dijo, a él lo obligaron, imagínate, dos convencionales del Partido Comunista, no recuerdo los nombres en este minuto, pero a él lo obligaron a declarar que habían violaciones sistemáticas de los derechos humanos y que en Chile existían presos políticos. A él lo obligaron siendo el director del INDH. Y claramente aquí está atrás el Partido Comunista. Sí, nosotros veíamos eh, Carlos Cariola y a Plaza Italia a enfrentarse con los carabineros, me refiero a confrontarlos en forma verbal, a pedir explicaciones y por qué están acá, por qué no dejan pasar a la gente a tal lugar, no sé. Y la vimos varias veces. Jadwe, también lo mismo. Y otros personajes más, el mismo Boric, cuando reclamaba contra los militares que estaban con armas, que estaban con armas de guerra y la cuestión. Claro, ahí está el Partido Comunista en pleno, y el Partido Comunista, más estos brazos que son el Frente Amplio, la Conversión, Convergencia, etcétera, que estaban ahí encima de estas manifestaciones, pues se estaban moviendo ahí en esta área. Entonces, ahí salía mucha plata. Si la gente que fue para allá, no todos, obviamente, pero muchos, ¿quién pagaba la comida? ¿Quién pagaba la comida? O sea, ahí es una subvención grande. Después mostraban videos de ollas que los cocinaban ahí mismo Vicuña Maquena, cercano a la iglesia que quemaron después, donde les daban comida a todos los tipos. Habían personas que repartían sándwich y otras cosas más. Entonces, había una gran cantidad de dinero que daba vuelta en esto. Yo digo que es la izquierda. ¿Por qué crees que no se ha podido tener un diagnóstico claro? ¿No se ha investigado lo suficiente? Porque finalmente Fiscalía a lo mejor tomó otra dirección y es hacer los procesos judiciales por los casos de derechos humanos que presentó el INDH, más de 3.000, que al final más del 46% fueron cerrados. Pero ¿te parece que Fiscalía se fue por ese camino? ¿No hubo una instrucción de investigar qué pasó para el 18 de octubre y lo que pasó hacia adelante? Mira, lo que veo yo, que la Fiscalía lamentablemente se volcó hacia la persecución penal en contra de los carabineros, de nosotros, que estuvimos ahí cumpliendo una misión constitucional. Porque yo siempre lo he dicho, Nicole, desde el día uno, obviamente hay lesionados y eso no se va a discutir jamás. ¿Se ocupó la escopeta? Sí, se ocupó la escopeta antidisturbios, porque no había otra herramienta. Imagínate que Santiago de Chile, capital, tenía 12 lanzaguas, 12 camiones, de los cuales, cuando comenzó esta revolución, había 6 operativos. Los otros estaban en talleres que ya llevaban años metidos porque les faltaba una pieza o no tenían arreglo. Entonces teníamos 6 lanzaguas, de los cuales eran 3 viejos, que eran unos camiones que eran del año 87, que su vida útil había cumplido en el año 96, imagínate. Entonces, nuestra indumentaria, nuestra logística, para enfrentar estas protestas tan agresivas, eran súper precarias. Los vehículos que se llaman Tango Romeo, pero la gente los conoce coloquialmente como los zorrillos, lo mismo ocurría, eran puras porquerías viejas que ya no cumplían los estándares de seguridad tanto para los carabineros como para la ciudadanía. Entonces, claro, ¿qué nos quedaba? Los gases lacrimógenos y la escopeta. Los gases lacrimógenos, imagínate la estructura de esta gente, me refiero a los manifestantes, que tenían personas exclusivas para apagar las lacrimógenas. Fíjate que cuando las lacrimógenas nosotros las disparábamos y caían en cápsula, emitiendo, o sea, emanando el gas lacrimógeno, habían tipos que tomaban la cápsula con unos guantes especiales para no quemarse y las metían en una botella de esos 5 litros con agua y con amoníaco. Y eso
ahogaba la cápsula y terminaba de sacar gas. Disculpa, Claudio, yo no puedo entender que haya tanta logística y conocimiento detrás de estos manifestantes. Yo creo que hay preguntas incómodas que nadie se hace porque no se quiere saber. ¿Cómo te explicas que tuvieran todos esos elementos y supieran hacerlo, digamos? Es que, mira, hay gente que se ha dedicado a todo esto, cómo contrarrestar el accionar policial. De hecho, hay manuales que circulaban por las universidades, cómo atacar a los camiones lanzaguas, cuáles son las partes vulnerables. Por ejemplo, los neumáticos de los lanzaguas no son neumáticos de caucho, son de aire. Entonces, por lo tanto, se pueden atacar los neumáticos para dejarlo en panes. Lo mismo pasa con los vehículos de los Tango Romeo, los Zorrillos, tampoco son neumáticos que son de caucho. Entonces, hay manuales de cómo contrarrestar esta, la ley y el orden, pues, digamos, la fuerza del Estado. Y dentro de eso está esto. O sea, la gente ya sabía, el tema de los láseres, por ejemplo. Venía ya copiado de Hong Kong. ¿Te acuerdas que en Hong Kong hubo muchas Sí, protestas? así fue. Esos tipos ya venían con el tema de los láseres y bueno, muchas estrategias fueron copiadas de otros países y también de Hong Kong sobre el tema de los ojos ensangrentados, porque esa cuestión de los ojos que finalmente no hay claridad de cuántas personas tuvieron daño ocular, porque si tú lees el informe del INDH, hay un oficio del INDH, habla de 23 personas que sufrieron daño ocular de distintas naturalezas, de los cuales hay 2 ciegos, bueno, los casos son Campillay y Gatica, y los otros son que han recibido o recibieron algún impacto dentro de sus 2 ojos, de uno de los 2 ojos. Pero en ese tiempo hablábamos de 400, después yo escuchaba o veía afiches que hablaban de 600 tipos con daño ocular, y claramente no era así, pues, nunca fue de esa naturaleza. Entonces, esto, lo que yo te menciono, esto de las estrategias, son de todo tipo, tanto comunicacionales como estrategias de terreno. Eso en las milicias o cosas así se aprenden. Fíjate Claudio, que, dime, no quiero te iba a decir, te iba a que me decir continúes para no interrumpir, que tuve un eco ahí. que los tipos tenían, fabricaban mangueras de estas de regar, mangueras, y les ponían clavos, muchos clavos a la manguera, una manguera de por lo menos unos 3 metros o 4 metros. Y cuando los camiones avanzaban a contrarrestar los ataques para hacerlos retroceder, para ganar terreno, porque esto era como un acordeón, ellos nos atacaban con todo, agarraban terreno, nosotros después contrarrestábamos. Y así estábamos toda la jornada. ¿Cuál es la idea de nosotros? Que no se juntaran, porque muchas veces después nos pasó, el grupo que venía por Corbalán y el grupo que venía por Carabineros de Chile, si se juntaban acá, se potenciaban mucho y nos quitaban la posibilidad de cargar agua en el grifo, el único grifo que estaba era el que estaba en la esquina. Entonces nosotros teníamos un grupo acá de Carabineros por Corbalán y otro grupo por Carabineros de Chile, me refiero, para que no llegasen a juntarse. Entonces, en estos enfrentamientos, estos tipos colocaban esta manguera con clavos, lo agarraba un tipo al otro costado de la calzada y uno por este lado, y el camión avanzaba y ¡pum! Los 2 neumáticos delanteros pinchados, o a veces los 4, porque ese camión ocupa 6 neumáticos. Entonces lo dejaban fuera de combate de inmediato. Esos son guerrillas urbanas. De hecho, muchas veces tipos con cuchillos, se acercaban al camión cuando estaba tirando agua y le empezaban a clavar cuchillos en los neumáticos. O Y eso sea, se veía a diario. con lo que tú me estás describiendo, uno dice, bueno, tenían entrenamiento. Eso no se Sí, aprende claro. de un día para otro en la calle porque se me ocurrió salir a protestar un día. Claudio, el 18 de octubre del año 2019 pilló muy precariamente a Carabineros. Demasiado. ¿Y por qué estaba en un estado tan precario Carabineros? No No, lo debiera, que ¿no? pasa es que Son, lo, son parte esencial para mantener el orden y la seguridad de un país. ¿Por qué sí. estaban en un estado tan precario? Bueno, tú sabes que Carabineros es del Estado de Chile y pasan los gobiernos. Entonces, gobiernos que le digan más a la seguridad y otros le digan menos. Y el tema de fuerzas especiales para los gobiernos que han estado de turno, siempre o sea, darles mayores provisiones, logística, no es bien mirado porque es como aparato represor.
o aparato represivo del Estado. Comprar lanzaguas, comprar vehículos estos zorrillos o mayor indumentaria, siempre es más mirado y políticamente tiene desventaja. Entonces siempre lo obviaron, insisto, habían lanzaguas y todavía están en uso, digamos, son del año 88. O sea, imagínate cuántos años han pasado y ese carro sigue operando en las calles de Chile sin ninguna un tipo de seguridad. O sea, la gente que va adentro, un carro, imagínate, blindado, y es puro fierro. Si hay un accidente, ni un lo que era, los de adentro se van a matar, porque no tienen sistema de seguridad, no tienen airbag, obviamente, Tienen y es puro elementos, fierro. tienen elementos del año 88. ¿Sí? Lanzaguas, sí, camiones. Los otros lanzaguas eran en 2005, unos camiones que ya cumplían con ciertas normas de mayor estándar, pero ya están fuera de norma. Mira, Nicole, siempre el ser humano, digamos, reacciona posterior a la crisis. Cuando estábamos en plena crisis y esto no tenía fin, no veíamos para cuándo terminar esta cuestión, porque comprar un lanzagua no es como llegar a una tienda a un vehículo y decir, ya sabes que quiero este modelo, Claro. ¿dónde me lo entregan? La próxima semana, ya, conforme aquí, ¿dónde firmo? Listo. Lanzagua no, pues lanzagua hay que mandar a hacer a nivel mundial, porque no hay stock de lanzagua así para uno llegar y comprarlo. Se mandan a hacer. Y Carabineros desesperadamente, el gobierno, digamos, de Piñera todavía, empezó a ver en distintos lugares del mundo donde habían las aguas disponibles, porque la crisis no paraba. Y con estas cacharras que teníamos, porque eran cacharras, no estábamos dando abasto. Y ahí se compraron 20 lanzaguas, que llegaron en marzo del 2020. Claro, con esa logística era diferente el escenario. O sea, podríamos haber hecho muchas cosas con más camiones que nos hubiesen facilitado para nosotros poder defendernos de mejor manera y hacer nuestro trabajo. Pero Claudio, nuestro trabajo era como, perdón, el siguiente ejemplo, era como tú le dijeras a un médico que tiene que operar un cáncer a alguien y le pasan puras herramientas obsoletas para la operación. ¿Cómo va a hacer su trabajo el médico? O sea, la persona se puede morir claramente porque no le entregan la tecnología actual para operar a un paciente. conforme fueron pasando los días, ¿qué instrucciones recibieron ustedes acerca de lo que tenían que hacer en la calle? ¿Hubo algún diseño en específico? ¿Hubo una instrucción en específico, a lo mejor de no disparar? ¿O cuál era el objetivo de ustedes en la calle? Yo estoy preguntando algo tan básico porque el país estaba viniendo abajo y incluso habían reclamos de que ustedes actuaban de una manera muy fuerte o de una manera indiscriminada. Pero todos quienes veíamos el televisor nos dábamos cuenta que el país está en una situación tremenda. ¿Pero qué instrucciones recibieron ustedes? Mira, antes de responderte esa pregunta, quisiera referirme a que, como lo dije muy brevemente recién, cuando inició la crisis, se inició el 18 de octubre, empezamos a ver esta revolución, de la mano, y muy de la mano con la estrategia comunicacional, iban las mentiras. Mentira, mentira tras mentira. Entonces, mintieron que torturábamos gente en Metro Baqueano, mintieron que violamos a personas en las comisarías, mintieron que había mujeres desaparecidas, mintieron que habían personas inválidas producto de la acción de Carabineros, mintieron que el Anzagua tiraba agua con soda cáustica y un sinnúmero de cosas más. Entonces, esta estrategia comunicacional fue desgastando mucho el accionar de Carabineros, ¿cierto? Y a nivel nacional, muchas personas decían, ¿qué pasa con Carabineros? ¿Cómo los Carabineros están violando a niñas, a hombres? ¿Cómo los Carabineros están torturando con conducta de la dictadura militar a los pobres prisioneros, a los pobres detenidos, etcétera? Entonces, eso claramente a nosotros nos trajo consecuencias graves, porque nuestro accionar, de hecho, por eso, históricamente, siempre Carabineros estuvo en los primeros lugares de la confianza ciudadana. Y en ese entonces bajamos a los niveles más bajos porque nos denostaron mucho con esta mentira. Entonces, en base a lo mismo que tú me estás preguntando, Nicole, nosotros llegamos, yo, teniente coronel, llegaba a Plaza Italia con las mismas instrucciones, o sea, era mantener el orden público, enfrentarse a estos tipos, nada más, ¿No porque no existió había... una instrucción específica de decir mantener el orden público? Pues bueno, esa es la misión que ustedes tienen desde que ingresan a Carabineros, pero
no toquen a nadie, o acá el objetivo es restablecer el orden público a costa de cualquier situación. No, es que, ¿Había alguna instrucción específica? mira, lo que pasa es que la misión de nosotros hubiese sido, ¿sabes cuál hubiese sido el día uno? Sacar a toda la gente y dar el tránsito normal, por la Alameda, por Providencia, y sacar a toda la gente o tomar a todos detenidos, por decir un disparate. Cuando vimos que esta cuestión ya era muy masiva y tenía mucha fuerza, porque había de todo, me refiero a que eran unos grupos heterogéneos que había desde mujeres con familia en la Plaza Italia y habían tipos que componían la primera línea que eran delincuentes. Eso está comprobado. O sea, es cosa de ver en los indultos que hizo Boric el año pasado, este año fue, parece. No, en Había- diciembre. Ya. el año pasado eran puros tipos con prontuario. No eran jóvenes soñadores sin antecedentes. Entonces, cuando ya vimos que esto está de esa naturaleza y no sacábamos, no teníamos la fuerza nosotros o la logística, como lo dije anteriormente, para enfrentarnos y normalizar el orden estaba transgredido. Todas las manifestaciones fueron ilícitas, todas. Nunca hubo una autorización de la autoridad administrativa, nunca. Todas las marchas, o sea, o las manifestaciones, aparte de ser ilícitas, eran agresivas y violentas. Por lo tanto, nosotros estábamos, digamos, en la obligación de restablecer el orden. Pero como te dije, no teníamos los medios, nosotros nos quedábamos en la iglesia Carabinero, en San Borja, en el grupo nos quedábamos ahí para solamente acudir ante emergencias. ¿Y cuáles eran las emergencias? Uno, aquí me pueden dejar de mentiroso, están las pruebas. Muchas veces entraron al edificio Telefónica, el que está ahí de Movistar, y lo atacaron, querían quemarlo. Nosotros ahí llegábamos ya a salvar a la gente porque Telefónica ya no funcionaba, o sea, no estaba operando en forma presencial y ahí estaban los guardias. Muchas veces entraron al Crown Plaza, al hotel, en la misma actitud. ¿Para qué decir los otros hoteles que era el Príncipe de Asturias, que lo terminaron quemando, la Embajada Argentina, donde vive el cónsul de Argentina? Imagínate, Nicole, el día 8 de noviembre, que fue el día que me imputan a mí, entró una turba a la Embajada Argentina. Atacaron sin piedad. Así es. Imagínate lo que hubiese pasado con el cónsul de Argentina en Chile. Es un problema internacional tremendo, tremendo, pero sin precedentes. Está el Museo de Violeta Parra, que al final también lo quemaron, el Café Literario, etcétera. Entonces nosotros nos quedamos ahí para acudir a esas emergencias. Pero estos tipos, la famosa primera línea, ¿qué hacía? Se organizaba cuando ya estaba potenciada con un número importante de individuos, nos iba a atacar a nosotros y nosotros lo único que podíamos hacer era defendernos. Nada más porque, insisto, y eso para que la gente que escucha el programa le quede súper claro, ya no había la capacidad de ir a Plaza Italia, ahí a la media con Vicuña Maquena y sacar a toda la gente para dar el tránsito. Eso era imposible. Eso no se podía hacer, con los medios no se podía. Entonces, insisto, nosotros nos quedamos ahí resguardándonos ante cualquier eventualidad y estos tipos iban a atacarnos, pero sin piedad, sin piedad. Claudio, ¿Ves? ¿cuáles eran las instrucciones o las intervenciones del gobierno desde la moneda a Carabineros? Me imagino que entre ustedes lo conversaban, ¿no? Yo conozco cómo funciona esta dinámica. Llama al ministro, hoy supe que llamó el ministro, le dijo tal cosa al alto mando. ¿Cuáles fueron las instrucciones desde la moneda a Carabineros que ustedes se enteraron? Pues algunas no se enteraron. Mira, todos sabemos hoy día, y lo dijeron también estos señores políticos, que estos tipos querían tomarse el poder partiendo por la moneda, ¿no es cierto? Hubo varios episodios dentro de octubre, noviembre y diciembre donde las manifestaciones se trasladaron al Palacio de Gobierno. A mí me tocó estar ahí, en la primera línea, defendiendo al gobierno, o me refiero al Palacio de la Moneda. Y uno de los episodios más violentos que yo recuerdo fue cuando estos tipos, no sé si tú recuerdas, quemaron toda la esquina de Santa Rosa con la Alameda. Ahí existía un Fashion Park, un McDonald's, un Dominó y otros locales más chicos que los quemaron todos, todos. Y era una turba gigante que ocupaba la Alameda de lado a lado. Yo estaba en la primera línea de contención
cuando no sé si recuerdas que en un programa Mario Desbordes lo dijo, que estábamos a 15 minutos de entregar, bajar los brazos y entregar para que los tipos pasaran. Ese día fue, y no sé si estábamos a 15 minutos, pero sí claramente tuvimos enfrentamientos brutales, brutales. Y finalmente la moneda, porque como andaba por Piñera, eh, ¿qué hizo Piñera? A mi juicio, y hoy día ya analizando con más calma todo, empezó a dar cosas para que esto decantara, ¿cierto? Da entrevistas estúpidas, como decir, una vez dijo que él le parecía extraordinario que la gente se manifestara con la fuerza que se está manifestando, o sea, que nos quemaran a nosotros, que quemaran todo Santiago, le parecía extraordinario. O sea, un tipo que no sé en qué país vive, o en qué mundo vive. Y después terminó con este acuerdo que nadie lo pidió, el 15 de noviembre, entregando la Constitución. O sea, el resultado de esto finalmente, el costo, ¿quién lo pagó? La Constitución Política de la República. Porque hoy día vivimos un proceso que es un proceso ya súper irregular, donde se está trabajando en una constitución nueva que nadie pidió y que Claudio, Piñera la entregó. bueno, y el costo es haber, creo yo, validado la violencia y justificar la violencia en esa manipulación maniquea de decir que eran demandas sociales. Claudio, el presidente Piñera, la primera vez que habló, me parece que tenía una noción de que había algo detrás. Fue cuando dijo que estamos enfrentándonos a un enemigo poderoso. Fue muy abstracto, me parece, no hizo la bajada. En ese momento existía alguna noción de que efectivamente había alguien, algún grupo detrás, había alguna planificación que se le comentó a la moneda, pero después como a lo mejor no habían pruebas y bueno, y vino todo este relato de las demandas sociales, claudicaron a ese relato, pero el presidente Piñera cuando dijo lo del enemigo poderoso, ¿te parece que porque había algún tipo de información que nosotros no manejemos? Mira, si tú me preguntáis, yo creo que fue lo más coherente que él dijo. El primer Porque, día, claro. sí, ¿sabes por qué? Porque él nunca declaró la guerra a los chilenos. Eso fue tomado por la izquierda, que después decía no estamos en guerra, etcétera. Él lo que dijo, y yo concuerdo plenamente con él, de ahí yo podría decir que sí acertó, porque claramente aquí hay una amenaza importante para el país. O sea, Nicole, una manifestación que comienza quemando 70 estaciones que lograron quemar 20, que atacaron 74, con las mismas intenciones de quemarla, porque gracias a la acción de Carabineros no lograron quemar las 74, no es que venga algo por una demanda social. Si el metro, ¿quién lo ocupa? No lo ocupan los tipos que viven en el barrio alto. Lo ocupa la gente que trabaja y que se desplaza desde las comunas de menor ingreso a sus lugares de trabajo. Entonces, si todo parte, este movimiento social, que después vinieron las demandas, etcétera, los 30 pesos, todo parte quemando estaciones de metro que a todos nos sirven, eso no es una demanda social. Entonces Piñera, con los antecedentes que él maneja, me imagino que yo desconozco qué más sabe él, porque él debe saber muchas cosas, si de hecho hoy día, perdón, hace 2 semanas, después de 4 años que han pasado, él lo dijo, lo ha dicho 2 veces. Ahora se atreven, claro. Ahora, entonces, él manejaba información que sin lugar a dudas la maneja y la manejaba en aquel entonces. Y lo que dijo, reitero, de que no, estamos en guerra frente a un enemigo poroso, claramente es que sí. Po. Claro, ahora nos falta saber el enemigo. El Sabemos que enemigo poderoso es el hubo gallo un que se oculta. intento, ¿cómo? El enemigo poderoso, a mi interpretación, es el tipo que se oculta, o sea, el tipo que comanda, y que se oculta en estas demandas sociales como el pueblo, como cuando uno dice que el pueblo es el más debilitado, claro, sí, po. Ocupando eso del pueblo te da muchas facultades, digámoslo así, como para hacer cosas. Por ejemplo, la izquierda lo ha dicho, hoy día, ¿cuál es el caballo de batalla de la izquierda? La reforma previsional, que es con este tema de la tributaria, perdón, con el Bueno, la pacto fiscal que Constitución le es principalmente el pacto fiscal que le pusieron. ¿Y por qué? Porque claramente se le acabó la plata. Si la plata, ¿dónde está la plata de Chile? Mucha se fue con el tema esta cuestión del problema que tienen con eh, lo que ocurrió con Jackson y todas estas con las fundaciones, dice. fundaciones. Claudio, Y
Y lo otro que no hay mayor inversión en el país, pues imagínate cómo está Chile hoy día, Codelco quebrado ya con cuántos millones de dólares y seguimos tal cual. Hubo roces, hubo discusiones entre el alto mando de Carabineros y el gobierno de la época por el tema de cómo mantener el orden público y cómo debiera salir Carabineros a las calles, o hubo complacencia del alto mando. Mira, lamentablemente, Nicole, nos tocó un alto mando, un general director, mejor dicho, que no tenía experiencia. Y que el tipo, sin saber mucho, porque su carrera, y no tampoco fue culpa tanto de él, sino que su carrera la hizo más que nada en un escritorio, en una oficina, no en la parte operativa. Entonces, no sabía mucho, no sabía nada, digamos. Entonces, el general Rosa, lamentablemente, que era el general director de la época, cuando él debió haber muchas veces, con todos los antecedentes que él manejaba, tuvimos carabineros quemados, tuvimos carabineros heridos a bala, tuvimos muchos carabineros heridos de gravedad, hay 5 carabineros que perdieron ojos. Él tenía la responsabilidad de haber golpeado la mesa, de haberle dicho al gobierno, oye, paremos el escándalo. O sea, por un lado nos atacaban estas personas, los delincuentes, por otro lado nos atacaba la justicia, que se hablaba ya de violaciones de derechos humanos, de los 600 ojos, etcétera, y por tercer lado teníamos a un general director timorato que no se atrevía a sacar la voz. Mira, yo siempre lo he comparado con Espinosa, que era el director de la PDI, que Sí, ahora está acusado por un tema de plata, pero es otro cuento. sí, también. Espinosa varias veces sacó la voz por sus policías y dijo, nosotros estamos facultados por ley para usar armas de fuego, y si nos atacan nos vamos a defender, y eso no son violaciones de derechos humanos. Es lo mismo que le había dicho Rosa en su oportunidad, pero Rosa no, pues se queda callado y finalmente como que, no sé, él debería haber hecho mucho más. De hecho, en una entrevista del Mercurio, hace como un mes, él lo dijo, que se arrepiente de no haber apoyado más en la función policial porque era su momento. O sea, lamentablemente le tocó vivir este caso, este caos en el país, pero si él veía que nosotros nos estaban masacrando, oye, Nicole, nos estaban masacrando, si finalmente nosotros llegábamos a instalarnos y nos atacaban de principio a fin. El mismo Rosas fue testigo, acompañado por Catherine Martorell, cuando estos tipos quemaron la iglesia de Carabineros el día 2 de enero del 2020. Él estaba ahí, él fue para allá. Claudio, si hubiera sido la instrucción restablecer el orden y la seguridad del país, ¿hubieran contado con los elementos? ¿Los tenían la estrategia? ¿O incluso así ustedes se encontraban en una situación en la institución precaria, volando bajo, como se dice en buen chileno? Es decir, en un país que solía ser tranquilo, igual no hubieran podido enfrentar esta situación en las calles. Es que te insisto, Nicole, si hubiésemos tenido los elementos adecuados, hubiese sido diferente, Muy distinto. muy diferente, porque tú teniendo una logística, puedes hacer cosas. Es como ir a una guerra sin armamento. Tú vas a una guerra sin armamento o sin munición, vas a perder. Po. Y aquí teníamos, insisto, teníamos unos cacharros de vehículos, entonces nos pedían cosas extraordinarias, inhumanas, como que nosotros éramos, no sé, Superman. En algún minuto las declaraciones eran hasta contradictorias, la obligación de mantener el orden público y la seguridad de las personas, pero a la vez el respeto de los manifestantes. Era una discusión muy absurda, declaraciones que en la misma frase les pedían a Carabineros actuar, pero la misma le pedían no actuar. Era una... Y todos se plegaron a eso. Fue muy... Todavía me lo cuestiono, Claudio. Que Fue como decir, tírenle agua, pero no nos mojen. Una cosa así. fue una... No sé todavía qué le pasó al país que se quisieron plegar a un relato que estaba armado y nadie se atrevió a decir que esto no era correcto. Pero bueno, déjame ir a tu caso porque se me está yendo el programa. Podríamos repasar día por día para poder ir conociendo. Yo digo, a través de los relatos y de los hechos uno va más o menos armándose el puzzle de lo que ocurrió en este mal llamado estallido, revolución o rebelión.
Hubo alrededor incluso de 3.500 querellas del Instituto Nacional de Derechos Humanos, más del 46% están cerradas. ¿Ah? En las cifras oficiales hay 120 carabineros formalizados, 50 con juicios cerrados y actualmente hay 2 carabineros con prisión efectiva. Entiendo que hay otros 2 que están pidiendo la nulidad del juicio, 16 absueltos. Entre ellos, entre todos estos temas, estos números que les estoy contando, está tu caso, Claudio, en el cual tú fuiste investigado, formalizado por el caso de Gustavo Gatica en esa manifestación del 8 de noviembre, donde él perdió su visión. Tú ya estuviste un mes en prisión preventiva, hoy estás Un con mes, un mes, 14 meses. 14 meses, perdona, con arraigo nacional y firma quincenal, y hoy la Fiscalía está pidiendo 12 años de cárcel. Mm. Voy a ir de lo macro a lo micro. Hay una persecución del Ministerio Público a Carabineros para poder darle un sustento jurídico a este relato que estábamos hablando antes, ¿crees Sin tú? lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Y quién está detrás de este apoyo a que el Ministerio Público dedique sus energías, su tiempo y su gente a los juicios contra Carabineros? Mira, no sé quién, un nombre, pero yo veo, como te dije, 5 carabineros que perdieron un ojo. Yo hablé con uno de ellos, que es un capitán. Me dijo que su caso se archivó, quién responsable, y que la causa tenía, no sé, 300 hojas. Que tú ves en la causa mía de Gatica, que tú mencionas, tiene 12.000 páginas. O sea, claramente hay una diferencia notoria entre el, lo que hace la Fiscalía para investigar casos de personas heridas y casos de carabineros que estuvieron heridos. Fíjate que yo, en plena crisis, en noviembre, hice 2 veces una denuncia al Ministerio Público por lesiones que yo recibí, grotescas, con pedrada y con molotov. Yo denuncié al Ministerio Público. No quedó nada. ¿Sabe qué? Al año siguiente, ni siquiera, Nicole, me tomaron declaración y al año siguiente me notificaron que la causa estaba cerrada. Después, recuerda que tú, en el 25 de octubre del 2019 se divulgaron todos nuestros antecedentes. La hackearon a la inteligencia de Carabineros y toda la gente sabía nuestro domicilio, teléfono, nombre completo, cédula de identidad, etc. A mí me amenazaron una innumerable cantidad de veces. Me llamaban, me escribían al WhatsApp, me llamaban, fuera de mi casa rayaban los muros, eh, pero de todo. Hice una denuncia porque amenazaron a mi familia de muerte. Yo tengo un hijo chico, una guagua. Mi señora, yo hice una denuncia, lo mismo, archivo. Chuta, mira, después yo salí en libertad después de esos 430 días, 420, perdón, que estuve privado de libertad en un centro de detención, yo no estuve en mi casa. Yo salí en libertad, puse una empresa de seguridad, o sea, no la puse yo, sino que trabajo en una empresa de seguridad con mi suegra, que tiene una empresa de aseo, y a los meses me pusieron una bomba en la empresa de seguridad, en el antejardín de la empresa. Esto fue en mayo del año pasado. Pregúnteme si hay responsable, si hay algún tipo de detenido o la investigación lleva algo. Nada, cero, cero. Entonces, claramente, cuando hay casos del otro lado, o sea, estamos hablando de un lesionado que yo insisto y yo vuelvo a decir, obviamente hubo lesionado. Si habían enfrentamientos brutales, nosotros disparamos la escopeta y ellos nos tiraban molotov o piedra. Entonces, hubo lesionado, pero ahí la fiscalía le pone todo el empeño. Mire, y antes de referirme al caso, escuetamente, porque yo tengo un juicio por delante, fíjense que hoy día, 17 de, se transmite el 18 de octubre, 18 de octubre del 2023, la Fiscalía me cita y me imputa otro delito a premio legítimo, porque todos son a premio legítimo, todos. O sea, un tipo que recibió, no sé, a premio legítimo. Me citan hoy día porque apareció otra persona herida, supuestamente que yo le disparé. Él tiene una contusión, digámoslo así, en una de sus piernas, un muslo, creo, de una cosa que no le penetró, que puede haber sido un balín disparado por una resortera, puede haber sido cualquier cosa, y me imputan a mí que yo le disparé con la escopeta. Un perdigón de los 12 que salen del tiro le pegó en su pierna.
y la fiscalía me imputa premio ilegítimo después de 4 años. O sea, esto yo lo he dicho, no va a parar. Esta persecución en contra de los carabineros no va a parar. Claudio, Y me quiero referir muy cortito con el caso del capitán Maturana Campillay. El capitán Maturana está está en la cárcel. purgando una pena de 12 años y medio en una cárcel pública. Cuando fue el juicio, que fue un juicio privado, porque no se transmitió en ningún lado, muy extraño eso, se acreditó, bueno, la PDI nos levantó piedras que estaban botadas donde recogieron a esta señora antes de llevársela al hospital. La señora llegó al hospital, no tenía ninguna quemadura en su cara, la lacrimógena deja una quemadura, no la tenía. Y cuando se presenta la prueba, hecho por unos peritos físicos, dicen que la probabilidad de golpear a una persona a 51 metros con ese tipo de arma, que es una lanza-granada de gas lacrimógeno, era un 4%. 4%. O sea, el capitán tendría que haber disparado unas 287 veces para pegarle en la cara a la señora Campillay. Pero así todo, fue condenado con dolo a premio legítimo con lesiones gravísimas y está purgando una pena de 12 años y medio. Claudio, eh, el fiscal Ledesma, que lleva el caso tuyo por el estudiante Gustavo Gatica, Fiscal Jimena Chong. Jimena Chong, partió con el Francisco Ledesma, entiendo. No, él es como trabaja con ella. Ah, porque hacen equipo. Se te culpa de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas. Yo, tratando de instruirme con respecto a este tema, entiendo que los apremios ilegítimos no corresponden cuando Carabineros usa sus armas, y el caso de Gustavo Gatica tiene que ver con tu escopeta, por lo tanto no cabría la tesis de apremio ilegítimo. ¿Es así? Mira, la verdad es que no hay mucha jurisprudencia con estos delitos, porque son nuevos. Estos delitos se incorporaron en el Código Penal el año 2016, apremios ilegítimos y tortura, que antes no existían como delitos ocasionados por la fuerza pública, digamos. Entonces, si uno mira para atrás, nosotros, ¿cuándo ocupamos la escopeta? 11 de septiembre de la noche, 29 de marzo, Día del Combatiente. Y eran 15 tiros, máximo 20 tiros, porque eso se podía manejar de esa forma. Vino la crisis social, como ya lo hablamos latamente, no hubo forma de contrarrestarlo a estos tipos, y tuvo que ocupar la escopeta, si era la única herramienta que había, básicamente como para defendernos. Y todos los casos, Maturana que lo acabo de decir, mío y muchos más, la Fiscalía nos imputa este delito a premio legítimo. ¿Por qué? ¿Por qué premio legítimo? ¿Y por qué no violencia innecesaria? Artículo 330 del Código de Justicia Militar. Porque el premio legítimo parte con una sanción con cárcel, porque son delitos casi crímenes. No son lesa humanidad, no es lesa humanidad, pero sí No, son una delitos escala que más abajo, sí. tienen Claro. ¿cómo se llama? Sentencia de cárcel. Y lamentablemente, nosotros los carabineros nos vimos enfrentados a esto por distintas razones, digamos, y la Fiscalía en todos los casos nos imputa este delito. Mira, y muy breve, este año, el juez el top en Viña del Mar, que tenía 2 casos de un mayor con un sargento, ahí en la Plaza Sucre, que ellos usaron su arma de servicio para defenderse de una turba que lo estaba atacando, la Fiscalía lo imputó por premio legítimo, fueron al juicio, y el magistrado, el presidente de los 3 jueces, dijo que cómo la Fiscalía le imputa premios legítimos a estos 2 carabineros, si ellos nunca tuvieron a esas personas heridas bajo su fuera de control. Porque yo podría premiar ilegítimamente a una persona llegándole a un calabozo y yo ingreso al calabozo y lo golpeo, lo apremio, le pongo corriente, no sé. Es un apremio legítimo. Y después, si pasa más allá, puede ser una tortura, ¿no es cierto? Pero no como dices tú y como decimos todos, si nos estamos defendiendo de una turba que nos está atacando. O sea, aquí no estamos solamente, perdón, no estamos disparando porque se nos ocurrió. Nos están atacando brutalmente con todo lo que tenían a su mano. ¿Cómo puede ser que
en estos argumentos me parece un poquito simples, ¿sí? Del Ministerio Público, dicen en tu caso, tú estabas ahí en Plaza Baquedano, entiendo, donde le llegó eh, alguno de los disparos a Gustavo Batiga, no tengo idea, pero el tema es que el Ministerio Público dice no existía riesgo serio para la integridad de los funcionarios de Carabineros y no resultaba necesaria ni proporcionada para la situación que se enfrentaba. ¿Estas tesis han sido cogidas por los tribunales? Mira, lamentablemente todavía no es el juicio, pero es para la revista. O sea, el día 8 de noviembre fue uno de los días más violentos. Sí. Vayan a preguntarle al rector de la Universidad Pedro Valdivia cómo terminó la Universidad Pedro Valdivia. Vayan a preguntarle al párroco de la iglesia de la Asunción. Ese día. Vayan a preguntarle al cónsul de Argentina. El cónsul de Argentina, la casa, entró una turba a atacarlo. El cónsul adentro. Él pidió la fuerza pública y entró el golpe con fuerzas especiales. Vayan a preguntarle a todos los vecinos del barrio San Borja. De hecho, justo ese día se dio como la ocasión de que un equipo de televisión está grabando, haciendo un reportaje de cómo es vivir en Plaza Italia. Pueden buscarlo después En en internet. YouTube. ¿Cómo es vivir en Plaza Italia durante la crisis o estallido social? No me acuerdo cómo, pero ¿cómo es vivir en Plaza Italia? Televisión, búsquenlo y véanlo. Ese día el camarógrafo estaba grabando adentro, el camarógrafo, digo, y pasó un tipo mostrando un cargador de una pistola con armas de fuego. O sea, entonces me vienen a decir a mí, los fiscales, que no había riesgo, que no estábamos siendo atacados, que tuvimos carabineros que fueron trasladados al hospital por lesiones graves. O sea, disparaban, no sé, postones que le atrasaban las canilleras, las protecciones del cuerpo. Yo Claudio, mismo, perdón, Nicole, yo mismo agarré a un tipo después de la lesión de Gatica, a los minutos después, en ese mismo lugar, Carabineros de Chile con Vicuña Maquena, que el tipo portaba una pistola profesional de postones. Yo lo agarré y lo pasé detenido. Yo mismo fui después a la comisaría a hacer la reacción de las declaraciones y todo. ¿Sabes lo que hizo la fiscalía con ese detenido encapuchado, primera línea, con una pistola postones de alto poder? ¿Sabes lo que hizo? Nada, archivado y ni siquiera investigó. Claudio, la fiscal Chong entiendo que te tiene dos procesos más en contra o es uno más. Dos más, ahora. Dos Con más. el de hoy Caso día, antiguo, sí. O sea, no, con el de hoy día, un caso que yo conozco, ni siquiera le dio la carpeta, es un tipo que dice que yo le disparé en la pierna, un perdigón. Y el otro caso, Nicole, es un caso que ya se había investigado. Si yo, eso es lo que a mí me da mucha rabia. Mira, yo en el año 2018, siendo mayor, me tocó ir a una contingencia del 29 de marzo, en el Día del Combatiente, en la Pincoya, Huechuraba. Y estaban las cosas, habían cortado la luz, había mucho lumpen. Cerca de las 2:30 de la mañana me llaman que estaban saqueando la municipalidad de Huechuraba. Me desplazo al lugar, estaba hablando de una cuestión, hubo calor, sin luz, estaba la luz cortada, estaba todo como un hoyo negro. Llego yo primero a la municipalidad, había una turba, habían hecho un forado en el muro, salen tipos del hoyo del muro, salen desde la municipalidad hacia afuera, ¿cierto? Yo me pongo ahí, me empiezan a atacar, yo hago uso de los gases, y después me empiezan a disparar, Nicole, me empiezan a disparar armas de fuego. O sea, eso está demostrado, no es que lo diga yo, sino que el mismo eh, detenido después que fue la víctima, dice que estaban disparando, escuchó varios disparos con armas de fuego, y yo le empiezo a ocupar la escopeta y él recibe un impacto en la cara. ¿Por qué me tiene choreado este tema? Porque ese caso ya lo investigó la fiscalía, lo investigó el fiscal jefe de la Centro Norte, José Morales. Y después de un año y medio de ese caso, hablando como a mitad del 2019, él me cita en su oficina, me dice, Mayor, hemos concluido con la investigación que el uso de la fuerza estuvo ajustado a derecho y que la Fiscalía no va a perseverar en la persecución penal en su contra. Él me notifica, Nicole, perfecto, ya se archivó todo, se denepió la causa, no se sobreseía porque yo no desconocía en ese minuto que había que sobreseer.
¿Y quedó la causa ahí, po? Después, cuando ocurrió todo esto, el estallido social y todo el tema, el INDH, en una situación una jugada muy eh, desleal, pero estratégica para ellos, presenta una querella y la agarra la fiscal Chong, una causa nueva. Yo tengo tres Claudio, causas. dos preguntitas. ¿Sientes decepción de que al final dejaron solos a Carabineros y cada uno se las tiene que batir con abogados y defenderse de una manera personal y no hay una defensa institucional y tampoco una defensa de otros poderes del Estado en el sentido de que estaban cumpliendo una labor que se les encomendó, era parte de la responsabilidad que tenían ustedes? ¿Sientes decepción? ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Qué emociones tienes con esto? Absolutamente, absolutamente. O sea, yo tengo una decepción tremenda. Me siento traicionado, traicionado por mi institución, traicionado por una parte de la sociedad, porque yo no me levanté o yo no iba a Plaza Italia donde me mandaron por mi cuenta. Yo cumplía órdenes. Mira, yo conté una historia y que, bueno, después lo voy a comentar. Yo escribo un libro de todo esto, Nicole. Tengo un No libro sé, que ya está ahora siendo editado. Aquí voy a mostrar la carátula del libro. pero entiendo que ese libro lo vas a lanzar posterior a tu juicio, Claudio. Sí, estoy viéndolo, porque quiero que salga luego, porque aquí yo cuento mi verdad, ¿cachai? Yo cuento la realidad que vivimos. Y yo, como te dije, y todos los carabineros que estamos en estas circunstancias nos mandaban a los lugares. O sea, yo perfectamente, y ese fue un error mío, yo lo reconozco y a veces hago un mea culpa. Tal vez yo, a la primera piedra que recibí, cuando ya estaba muy lesionado, yo habría pescado mis cosas, haberme ido con licencia médica, y haberme olvidado todo esto, porque yo podría haberlo hecho desde el día uno. Podría haberme desaparecido los 3 meses, haberme quedado en mi casa, viendo cómo quemaban el país. Pero ¿sabes qué, Nicole? Yo no lo hice porque encontré que la situación era tan grave, encontré que esta cuestión estábamos a 1 milímetro de que cayera la democracia, el Estado de Derecho y el orden, y que nos gobernara la anarquía. Entonces yo decidí, porque mi señora me retaba, me decía, oye, pero ¿cómo estoy trabajando así? Porque yo estaba eh, literalmente destruido, o sea, mi cuerpo estaba muy dañado, tenía muchos moretones, los, tenía esguince. Sin Yo decidí descanso, seguir. ¿Ah? sin descanso. No, aparte el descanso era lo mínimo, pero yo me refiero a tanta objeto que recibí, tanto golpe. Entonces yo hago esa media culpa que quizás debería haberme ido con licencia, pero no lo hice y hoy día enfrento algo que es súper injusto, encuentro yo. Es súper injusto. Porque si yo hubiese disparado mi escopeta en una manifestación parvularia, en una cuestión pacífica, crucifíquenme, me entrego, no tengo problema. Pero ninguna marcha, ninguna manifestación que se generó en aquel entonces era pacífica. Ninguna. Si todas eran ilícitas, no había permiso de la autoridad administrativa. Y nosotros, por mandato constitucional y legal, nos obligaban a ir para allá a enfrentarnos con estos tipos. Entonces, oye, respalden, no. Pues, Piñera, por ejemplo, el presidente Piñera, que en ese tiempo guardó su cabeza como un avestruz, cuando todavía seguía en el gobierno, y hoy día, después de 4 años, nos viene a decir que fue un golpe de Estado. Lo mínimo de una defensa, o sea, como tú dijiste, hemos costeado nosotros nuestra defensa. Oye, yo me he gastado entre dos abogados, 14 peritos, más de 150 millones de pesos. Vendí todos mis bienes, Nicole. Yo tenía bienes que eran departamentos chicos, que los compré como soltero para ir a una inversión, que lo estaba pagando. Tuve que vender todo, Me imagino. porque no tenía dónde sacar plata, ¿cachai? O sea, el puro abogado me cobró, o sea, cobran caro los abogados. Peritaje, un peritaje parte de los 3 millones o 2 millones para arriba. Puta, y hemos hecho hartos peritajes, porque yo tampoco me quiero pegar 12 años en la cárcel. Imagínate, después de haberme sacado la cresta, haber dado lo mejor, porque, insisto, nosotros nos mandaban para allá. Después de haber dado lo mejor, chuta, voy a terminar preso 12 años de mi vida en una cárcel como lo estaba hoy día purgando el capitán Maturana, que lo está pasando súper mal. Yo lo voy a ver una vez al mes
y chuta, hablo con él, el cabro está pero desesperado. Y yo no quiero eso para mi futuro. Entonces, cuando mi abogado me dice, voy a contratar otro perito, hay que hacer, ya hagámoslo, vea, yo aunque me endeudo que estoy hasta las masas, porque yo quiero demostrarle a los chilenos y sobre todo al Poder Judicial mi inocencia, ¿cachai? Mi inocencia en este caso, y los que me está imputando la Fiscalía, y que seguramente va a seguir imputándome. Entonces, Claudio, esa es mi reflexión. dos preguntitas para terminar. ¿Cuándo es tu juicio? El juicio no sabemos, va a ser el próximo año, pero la Fiscalía fijó el 23 de octubre, el 24, perdón, el 24 de octubre fijó la preparación del juicio oral. Ok. Y como último dato, el hecho de que el propio presidente Piñera haya dicho que él sufrió un golpe de Estado, que le haya puesto el intento de un golpe de Estado, y le agrega no tradicional, es un nuevo argumento para la defensa, para tus abogados. ¿Importa en algo que el propio presidente de la República haya dicho que en esos tiempos se estaba viviendo un intento de golpe de Estado para efectos jurídicos o no tiene mayor relevancia? Mira, según ellos no mucho, pero yo creo que insisto, como no fueron manifestaciones normales, aquí hubo algo que está fuera de todo contexto y ahora sabemos que fue un intento de golpe de Estado, debería haber un indulto general, debería haber algo así, po. Pero según mi abogado dice que no, que aquí hay que ver el hecho del caso de que si me sirve o no por el supuesto disparo que Gatica lo dejó ciego. Eso soy, Cosas de abogado. lamentablemente. Del punto de vista del contexto, me parece que le agrega un antecedente más a Es que el lo que juez va a ocurrió. resolver, po. Se supone que el juez resuelve en base a las pruebas de evidencia que le presenta. Entonces, claro, hoy día todos hablan de que fue un golpe de Estado, sí, sin duda, puta. Pero el juez va a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la causa? No sé si tiene alguna relación. Debería, aunque Claudio debería. Crespo, teniente coronel en retiro de Carabineros, ex miembro de las Fuerzas Especiales. Yo te agradezco muchísimo el tiempo, te agradezco muchísimo también la honestidad, te agradezco también el que me hayas contado con detalle esos días del año 2019 que todavía no podemos tener una explicación formal, respuestas formales acerca de qué nos ocurrió en Chile. Claudio, mucha suerte también en tu juicio. Muchas gracias, Nicole, y bueno, aprovechando la instancia para agradecer a la gente que me apoya, que me da ánimo. Muchos me dicen que tienen oraciones, cadenas de oraciones para mí, y eso se agradece enormemente. Así que gracias. Hasta una nueva oportunidad, Claudio, cuando lances tu libro nos comunicamos y a nuestros auditores que tengan un muy buen día. Chao, chao. Ya pues, Oh, chao, que estén bien. Cinnamon, Chao, chao. where you gonna run to?